Deportes en Salud. Muy buenas tardes, gracias por su sintonía aquí cada semana. Ustedes saben que hacemos este programa con muchísimo cariño para ustedes. Así damos inicio a 2x3 en Salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dori. Mire, ese color se ve bonito. Ah, el verde. Sí, Ese el verde que es como un ¿verdad? amarillo, se ve bonito y Sí. eso, y la vida tenemos que ponerle un poco de color, Pero tú señores. estás más colorida que yo. Sí, por eso, de eso se trata, de ponerle un poco de color a la vida, porque como decíamos, bastante conflictos hay en el mundo y en esta sociedad. Sí, demasiadas situaciones que le amargan un poco la existencia al ser humano, no en lo personal, quizás no, pero a nivel social, que uno lo Impactan vive, la vida, impactan al ser humano, aunque uno esté un poquito más alejado de eso. Así que yo creo que sí, que está buena la idea de darle un poco de color. Darle un poco de color a la vida. Alegría. Donde hubo color un poco en esta semana fue con la entrevista que hicimos acá con el doctor Fulgencio Severino. El doctor Fulgencio Severino que es el director del área cardiovascular del Hospital Salvador Begotier. Y quien dirige el programa de reperfusión coronaria. Así es, que se hace a través de Promesa. El doctor hizo una denuncia fuerte con respecto a la no aplicación del medicamento trombolítico, que es el que evita finalmente que el corazón se infarte. Sí, pacientes que llegan con infartos, dice él, según él es cardiólogo, dice él que lo ideal es que se le coloquen, si llega en tiempo, por supuesto, este medicamento, ir desbaratándolo el trombo que es lo que se hace el infarto, como dices tú, y luego pasarlo al área de cateterismo para terminar ya de destruir la placa que puede quedar en el corazón de la persona. Pero dice él que lamentablemente, pese a que ese programa se ha llevado ya a 30 hospitales y que el medicamento es suplido por Promesa, o sea que está, recuerda la lucha que tuvo Severino para que se expandiera ese programa, para que ¿verdad? se expandiera, sí. Dice él que pese a que tienen el medicamento no se está colocando. Hay un tema de los protocolos, Dori, aquí hay un problema grave de protocolos en el país, aquí hay que trabajar mucho con el personal médico, de enfermería y con los recursos humanos, lo hablábamos con nuestro invitado ahora en Camerino. Eso es un tema serio, la no adherencia a los protocolos por parte del personal médico. Entonces, ¿qué él dice? Que hace un llamado tanto al Servicio Nacional de Salud como a las autoridades del Ministerio de Salud Pública para que se protocolice, como dices tú, se establezca un protocolo que todo paciente que llega con infarto en tiempo para aplicarle este trombolítico se le aplique y luego pase al área de cateterismo y no que se haga al revés, como se hace ahora, según él, los médicos, mucho cuando llega el paciente a la emergencia, pierden un tiempo grande esperando poder transferirlo al cateterismo. Entonces, él lo que entiende es que no se pierda ese tiempo y si tienen el medicamento ahí, es gratuito porque lo suple Promesa, entonces yo pienso que podría ser una opción. Hemos sabido también tras bastidores que muchos médicos no están de acuerdo con los criterios externados por el doctor Fulgencio Severino y la invitación siempre es a que expresen, a que emitan comunicados, a que hagan llegar, más que por tras bastidores, que hagan llegar sus posiciones públicas. Por supuesto. Hay un médico muy querido, que tú y yo lo hemos entrevistado mucho aquí, que me escribió y me dice que la posición de Severino está errada, que lo ideal es que primero se vaya al cateterismo. Pero ni tú ni yo somos médicos, uno puso sobre la mesa esta advertencia y denuncia que hace Severino para que se busquen soluciones. No hay ningún otro interés más de que el paciente salga beneficiado. Correcto. También en la semana pues hubo reportajes tanto de televisión como de periódicos con respecto a la situación del Hospital Salvador Begotier, un centro que ya tiene 70 años. Al día siguiente le preguntamos al doctor Mario Lama durante la semana y él dijo que sí, que existen el proyecto ya para ese hospital ser sustituido, ¿verdad? Al lado, construir un gran hospital, un gran hospital, y ciertamente son 70 años de existencia. Es un hospital remendado, como decimos en el campo, con muchos remiendos, y ojalá que pueda hacerse. Porque ya la estructura construida en aquel tiempo no tiene los mismos requerimientos que tiene una estructura hospitalaria en estos tiempos, que debe ser totalmente diferente. Y es como tú dices, son remiendos y remiendos a áreas. Ahí sabemos de 2 áreas que funcionan muy bien, pero es porque están como los que lo dirigen, son como que están imbuidos en sus propias áreas, como son el doctor Fulgencio Severino, que dirige el área de cardiología,
y el doctor Severo Mercedes, que dirige el área De de cirugía plástica, estética y plástica. reconstructiva. Ujú. O sea, sabemos de esas áreas que funcionan mínimamente bien, vamos Pero a decir. aún así, Doris, pero la infraestructura no le no, favorece eso para te iba nada. a decir, aún para nada. así cualquier persona lo pensaría 3 veces para hacerse una Sí, cirugía plástica sí. en un hospital que tiene tantos problemas. Y no lo piensan porque se hacen muchísimas al año No lo piensan para mucho. hacerlo ahí, sí, pero la infraestructura no le conviene, o sea, es una limitante para tú dar un buen servicio en un centro de salud. Así hay muchos desafíos que tiene el Servicio Nacional de Salud y más Muchísimo. allá del servicio, el propio Ministerio de Salud También. y el gobierno con, Sí, sí. con el tema de El sistema en su conjunto de salud. Hay muchos desafíos en el Ujú, sistema de salud. ¿Y qué te parece si ya nos vamos a una Sí. pausa? Entonces, después de estos comerciales venimos con un invitado como son los de nosotros, de lujo. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Para Doris y una servidora, es un verdadero placer contar esta tarde con la presencia del doctor Martín Ortiz, quien es ginecostetra primero, de los del número del distrito, como dicen los abogados, quien presidió la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia en su momento, recordamos, pero que ahora tiene una función pública importante en el Servicio Nacional de Salud. Toda el área materno-infantil la dirige este galeno que tenemos esta tarde con nosotros. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Para mí es un verdadero honor venir a compartir con ustedes todo lo que hemos estado haciendo bajo la dirección del doctor Mario Lama como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, en la dirección materno, infantil y adolescente. Y Bueno, para mí- Adolescente, esa parte nos sí, faltó. seguro, es Eso una es parte sumamente No, importante vital, sobre de lo todo que en estos hacemos. momentos. Seguro. Así es, qué bueno, Martín. Para nosotras, como decía Tati, siempre contenta de tenerte aquí, porque con Martín también se puede hablar de todos los temas, Correcto, ¿verdad? correcto. Nos vamos a centrar, Martín, en una parte importante. En el discurso del pasado 27 de febrero, el presidente de la República destacaba algo importante y que uno también ha notado que ha salido un poco de la palestra pública, este tema del embarazo en adolescentes. Ujú. Y te lo digo porque en el periódico Listín Diario, donde laboro, llegamos a hacer páginas completas y reportajes de series denunciando la problemática para el país, que son los embarazos, que siguen siendo, ¿no? Los embarazos en seguro. adolescentes, porque por todo lo que limita a un ser humano, estos adolescentes. ¿Cómo va eso? El presidente hablaba de reducción. Cuéntanos, ¿qué han hecho ustedes y qué es lo que podemos exhibir hoy día? Sí, mira, es una de las cosas que nos enorgullece desde la Dirección Materno-Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud. Mira, cuando nosotros llegamos a la gestión, en todo el país habían alrededor de 19 o 20 unidades de atención de adolescentes. Eran unidades que atendían adolescentes embarazadas. Nosotros le hemos cambiado la mirada tratando de que las adolescentes embarazadas la vean un personal especializado, pero fuera de la unidad de adolescentes. Y que la unidad de adolescentes se convierta en una unidad de atención integral, donde no solo vayan las niñas, sino que vayan los jóvenes también. Perfecto. Entonces hemos cambiado esa mirada y hemos puesto a las unidades como tal, así mismo, como unidades integral de atención de adolescentes, donde van todos los niños. Anteriormente, al haber embarazadas ahí, muchas madres o padres no querían llevar sus hijas que tenían Sí, cualquier sí. situación. Ujú. Cualquier situación. Un adolescente puede tener hasta abuso en su familia y lo manifiesta con un dolor de cabeza, pero no podía ir. Ahora ya pueden ir a las unidades. Tenemos O psicólogos, sea, están pediatras. separados lo que es Sí. los obstétricos. Eso es lo que hemos de hecho, los- sacar en el sentido figurado de Ujú, sacar sí, sí, por supuesto. hacia la consulta normal con un personal especializado en atención de adolescentes a las adolescentes embarazadas y dejar la unidad como para que vayan con un sinnúmero de problemas, Exacto. desde consejería, buscando planificación familiar que antes no iban, manifestando algún problema Cualquier de situación salud, de salud física, situaciones ajá. personales, familiares, un sinnúmero de cosas. Y eso ha dado unos números espectaculares. En el 2019 nosotros teníamos un 24.4% de embarazo en adolescentes, es decir, que de cada 100, 24 y un poquito eran adolescentes.
Hoy podemos decir que en el 2024 nosotros tenemos una reducción a un 18.7%. Se ha logrado Importante. bastante. Eso es, tú no te imaginas cuánto. Y eso ha repercutido incluso en la disminución de la mortalidad materna, porque las adolescentes normalmente han aportado el 20% de la mortalidad materna por su condición vulnerable como un ser que todavía le faltan muchas cosas. Entonces, ese es uno de los grandes logros que hemos tenido. ¿Qué Y se bueno, hizo para eso, Martín? Sí, mira, cuando nosotros llegamos habían 20 unidades. Hoy tenemos 39 unidades en toda la A geografía. nivel nacional. En toda la geografía nacional. En el lugar que tú menos lo esperas hay una. Estamos tratando de aperturar 2 y creo que lo vamos a hacer en los próximos días. En el Cercado y en Elías Piña. Ve a ver qué tan lejos estamos llegando. Qué bueno. Con médicos, psicólogos, pediatras, médicos familiares y enfermeras especializadas, capacitadas para atender a los adolescentes. Y este cambio de mirada ha hecho que muchos adolescentes pueden llegar a la unidad en busca de consejería para retardar la vida sexual, para un método de planificación. No le hablamos de planificación como tal. Ellas van y entonces nosotros la podemos abordar. Sí, porque antes el problema era que llegaban ya embarazadas. Sí. Y lo que se buscaba era prevenir un segundo embarazo, pero ya Sí, tenían su sí, embarazo. seguro. Y esa ha sido la mirada que se ha cambiado. Perfecto. Y los resultados están ahí. Bueno, el presidente lo Resaltó. manifestaba en su discurso. Y realmente para el doctor Lama, para nosotros como director, para la doctora Luz Fermín, que es la encargada de adolescentes de mi dirección, es un logro. Y estamos felices. Martín, No estamos conformes todavía, pero Sí, estamos felices. Perdóname, Dori. Sí. Se integró al Ministerio de Educación porque sabemos que es un tema también de hablar, de Sí. conversar con los adolescentes. ¿Se integró a otras entidades? Exactamente. Entonces, con el Ministerio de Educación, con los distritos escolares, hemos hecho acercamiento, porque antes no nos permitían acercarnos porque pensamos que le íbamos a hablar de planificación De familiar, anticonceptivos de específicamente. anticonceptivos. Y hoy en día nosotros estamos yendo a los distritos escolares a dar capacitaciones y charlas, a hacerles saber que esta unidad de atención integral está cerca y que ahí pueden ir a buscar orientación, consejería y demás. Y ya ahí entonces nosotros aprovechamos y las que dicen, oye, ya yo inicié vida sexual, entonces le ofrecemos un método anticonceptivo. Y las que no, la tratamos de concientizar a retardar el inicio de la vida sexual. Entonces con las escuelas y los distritos escolares hemos tenido al principio algo de reticencia, igual que con la iglesia, pero poco a poco hemos ido ganando ese espacio. Han Y entendido. ahí están los resultados. Martín, ¿qué significa para una jovencita retrasar ese proceso, primero de inicio de vida sexual y segundo un embarazo? O sea, cuando ustedes logran que una sola adolescente de esa no se le embarace, ¿qué significa en todo el entorno de esa joven? Eso es el cambio de su vida y el cambio de su familia. Cuando una joven se embaraza, lo primero que hay deserción escolar. Exactamente. Porque ellas se van porque tienen vergüenza de estar en la escuela y a veces en la escuela la sacan. La porque pasan de noche porque para que quieren no estén estén durante con el las día. otras y Ajá. demás. Entonces ya por ahí empieza el círculo de pobreza. Claro. Aumenta el círculo de la Aumenta pobreza. mucho el círculo de pobreza. Su vida cambió totalmente. La familia también. Dejó de ser una niña, de Exacto. disfrutar de muchas cosas de la niñez para pasar a ser Una una madre. mamá niña. Cuidadora de niños. Seguro. ¿Qué pasa con eso? Eso aumenta la mortalidad infantil y la mortalidad pues neonatal. no hay Que esa es lo mismo conciencia para- una mujer madura, en Exactamente. todos los sentidos, a poder atender un bebé. O sea que ese es el cambio de vida que le pasa a una joven cuando se embaraza. Es dramático. Es Pasando dramático. entonces, no sé, Doris, si te queda algún No, otro quería en aspecto. esa de las unidades de adolescentes que decía Martín que también los varones, porque a veces nada más nos enfocamos en las En las niñas. hembras, sí, las niñas. Van jovencitos y qué servicios generalmente es que buscan los varones. Los varones buscan mucha consejería. Tú sabes que hoy en día los padres, desgraciadamente las mamás han tenido que salir a trabajar y los muchachos están muy solos en la casa. Y están un poco desprovistos de alguien que le dé un consejo, que le hale la oreja, que le diga algo, Sí, que le hable. que le hable de cualquier situación. Entonces ellos no tienen muchas veces con quién hablar. Y entre familias a veces se ha perdido esa confianza de un hijo poder hablar con su madre o con su padre. Y ellos llegan allí y con nuestros psicólogos y los médicos abordan muchos temas de muchísimos tipos, hasta de adicción. Temerán, por ejemplo, infectarse teniendo relaciones sexuales. Mira, las enfermedades de transmisión sexual son un problema. El tratar de evitar de embarazar a una jovencita con las que están teniendo relaciones. O el abuso físico y verbal de un padre o una madre con un joven varón.
un sinnúmero de situaciones. Oye, el mundo de los adolescentes es difícil. Es complejo. Un cambio de niño a adulto, pero Sí, que es no una ninguno de transición los dos. difícil, exactamente. Y psicológicamente está muy afectado. Y Incluso esa es parte de lo... hasta para el servicio de salud, Martín, porque cuando ya llegan a cierta edad, tú dices, pero ¿a quién se lo llevo? Al ¿A quién se lo pediatra, se lo llevo? llevo a otro médico, y hasta eso es un conflicto. Seguro, ese es un problema que tenemos en muchos hospitales, porque hay hospitales que no tienen claro cuál es la edad en ¿Hasta que, qué edad pueden dónde recibirlo? lo pueden recibir, ¿no? Entonces, a veces tenemos esos niños de 17, 18, 16 años, Yendo al pediatra que lo recibió. ¿no? Y que a veces no me lo quieren recibir en el pediátrico porque es muy grande, pero no me lo quieren Exacto. recibir en el de adulto porque es muy Y es muy tampoco joven. ellos quieren ir probablemente a a su ningún lado. pediatra. No, porque- es un verdadero problema. Así es. Y estas unidades han dado un resultado que los hechos están ahí. Y estamos, vuelvo y te digo, estamos orgullosos de eso, no estamos conformes. Vamos a Ustedes seguir siguen haciendo cosas. trabajando y van a seguir abriendo más unidades, Martín. Sí, vuelvo y te repito, ya tenemos en planes 2 en el Valle, en Sí, Cercado bien. y en En el sur y en profundo, por Elías allá. Puña Ujú. y en algunos lugares más. Vamos a pasar de 45 pronto. Eso Qué está bueno. muy bueno. Martín, hablando de indicadores y de mortalidad materna y mortalidad infantil, ¿cómo hemos cerrado el 2024 desde el punto de vista de la República, por supuesto? Sí, seguro. Mira, el ministerio todavía no No ha ha cerrado. tirado los datos oficiales. El día 20 tenemos una reunión para consensuar con ellos y ver las cosas, cómo van. Pero tú sabes que el ministerio trabaja público y privado. Ujú. En cuanto a lo público, en mortalidad materna tuvimos en el año 2023 164 muertes maternas y este año que acaba de pasar 135. O sea, una reducción de un 17%. No te voy a decir de tasa o de razón de mortalidad materna, porque todavía no podemos calcularla No se en hace base a nada. eso. Como pero que casi no hablamos de tasa. Ya te acuerdas que siempre la medíamos era como Sí, por tasa y mira, a uno se hacía como mala sí, idea. sí, mira qué está pasando. La reducción de los partos ha sido, la tasa de fecundidad a nivel mundial ha ido bajando. Ha bajado, sí, sí, muchísimo. sí. Y yo te voy a decir, en el 2022 nosotros tuvimos 114,000 partos en la red pública, 114,000. En el 2023 tuvimos 107,000. Sí, ha ido bajando. Bajando. Y el año pasado 91, un poquito menos de 92,000. Además, Casi bajó de 100. 15,000 partos menos. Además, que uno menos. percibe también como que las muchachas no están en parir mucho. No, la gente se está tratando de De cuidar, cuidar. se está tratando de cuidar. Pero a la vez, a nosotros nos impacta con la razón de mortalidad materna un dato que ustedes conocen, que es la alta tasa de mortalidad en las extranjeras haitianas. Martín, vamos a pedirte un permisito. Nos vamos a ir a ese tema porque hay que profundizarlo siempre mucho más. Nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con el doctor Martín Ortiz, director de Materno Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud. Martín, y habíamos entrado antes de la pausa a un tema que tanto preocupa a nuestro país y que todo el mundo siempre está pendiente de ello, y es la mortalidad materna. Sabemos que se han logrado, algunos indicadores han ido bajando, pero todavía es un gran problema para el país. Sí, seguro, es un gravísimo problema. Usted sabe que la mortalidad materna tiene muchas aristas y la nuestra tiene una muy particular, que es el parto de las extranjeras haitianas. Yo te puedo decir, por ejemplo, en el 2020 nosotros tuvimos 27,000 partos de nacionales extranjeras haitianas, un 27% Un de nuestro. 27%. En el 2021 tuvimos 30,000 partos, subió a un 30%. En el 2022 tuvimos 33,000 partos, subió a cerca de un 33% de los partos. En el 2023 tuvimos 35,000 partos para un 35,8%. Y este año que acaba de pasar tuvimos 32,000 partos, menos, pero acuérdate que bajaron el total. El total de Y nacimiento. hace un 36%, o sea que cada año Ha ido nosotros subiendo más. hemos tenido un por ciento de y supongo incremento. yo que a medida que la crisis
de Haití, política, económica y en todos los sentidos crece, pues así mismo crece aquí la cantidad de nacimientos de madres extranjeras. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con nuestra mortalidad materna? Que una parte importante, más del 52% el año pasado y el año anterior un 56% de nuestra mortalidad materna fueron extranjeras haitianas, que llegan en una condición muy complicada. El doctor Lama siempre dice que las extranjeras haitianas vienen con 5 morbilidades más que la Vamos a dominicana. citarla, Martín, porque quizá la gente va a decir, bueno, pero se mueren quizá porque no son de la de aquí. Vamos a ver por qué que se mueren más las haitianas que las dominicanas. Sí, mira, te voy a decir primero algo. Todo el que llega a nuestro hospital se le dan la misma atención. No importa el credo Sí, nos consta religioso, que es así, eso es así. ni la raza, ni la orientación A nadie le sexual, preguntan de dónde nada. que tú eres. Y se atiende, porque esa es la misión del Servicio Nacional de Salud, dar atención. Nosotros, todo el que llega, se le da la misma atención, se sigue el mismo protocolo, se le usan los mismos medicamentos y se le da la misma atención. ¿Qué pasa? Mira, el promedio de duración de una dominicana complicada en una unidad de cuidado intensivo nuestra anda alrededor de 5 días. Y el de una nacional extranjera haitiana sobrepasa los 15 días. Eso te hace ver las condiciones en que ellas llegan. Llegan sin atención prenatal, que es la clave de la O sea, prácticamente disminución. ciego, el médico no sabe qué va a Sin encontrar. historia clínica. Para nada. Y que no han ido. Okay. Llegan normalmente con anemias severas, importantes. O sea, que una de las causas de mortalidad materna es la hemorragia. Exacto. Y no es lo mismo que sangre. Creo una que es la mujer. número 1 en este momento. En este momento es la número 2. 2. La número 1 siempre casi siempre ha Problemas sido, aunque se hipertensivos. cambia los trastornos hipertensivos del embarazo, la presión alta. Okay. Entonces, llegan, como te decía, con anemia, Sin hojas sin clínicas, chequeo, exactamente. desconocida anemia. totalmente, y llegan normalmente, como nosotros decimos, ellas llegan a morirse o a complicarse a nuestras emergencias. Te digo que del 36% de nuestros partos, nosotros tenemos el 56% de mortalidad. De mortalidad. Eso para que tú veas cómo se mueren dominicanas. Sí, sí, y muchas, suficientes. Sí, sí. Sin embargo, si nosotros segregáramos los números, nuestra razón de mortalidad materna estaría muy cerca del ideal que tiene la OMS. O sea, si se agrega nada más la dominicana, Si tú pones la estaríamos más o dominicana menos en cuánto. con nuestro número de partos, nos da un número muy cercano al que nosotros Más o queremos menos, ¿cuál es el tener. número? El año pasado nosotros calculamos que hubiéramos tenido un 97 por 100.000 en Dominicana y en la haitiana fueron 234 por 100.000. Una barbaridad. Del 36% se mueren el 50%. Vamos a decir no, porque no se confunda, pero de ese 36% de nacimiento, tuvimos el 56% de la mortalidad es nuestra. No fue que se murieron la mitad de ellos. No, sino- fue que Sí. En los está en ese últimos grupo. años hemos visto en las estadísticas de ustedes que ustedes han estado segregándola y clasificándola, diciendo mortalidad madres haitianas y madres dominicanas. Eso es justamente por ese historial. Seguro. Es que a nivel internacional, todas se nos murieron a nosotros. Exactamente, murieron Entonces, en los nuestra hospitales. razón de mortalidad materna, si la sacamos por todas, porque murieron en nuestros hospitales, nos da muy alta, muy por encima de lo Exacto, esperado. Sin embargo, cuando tú segregas las dominicanas y las extranjeras, y cuando hablo de las extranjeras, porque tenemos venezolanas, Otras nacionalidades también. y de otras nacionalidades, otra la pero son el situación. 0.3% Exacto, muy del poquito, total. muy Y las poquito. haitianas son el 36%. Por ciento. Martín, ¿ese es un fenómeno que ocurre en la mayoría de países con frontera o es que nosotros tenemos uno de los países más pobres del hemisferio Al que nos lado. toca de vecino? Sí, mira, casi todos los países que tienen frontera con un país que está muy deprimido van a tener estos problemas de salud. Ahora, el nuestro es grandísimo, Sí. porque ellos no tienen dónde más ir. Exactamente. En su país no pueden ir, no hay hospitales. Y los que hay, ya sabes. Hemos visto Entonces, tienen casos que venir para incluso acá. han bombardeado los Sí, mismos seguro. El otro día hospitales. quemaron uno de los Quemaron el principales mismo hospitales hospital. con entonces. las autoridades tratando de inaugurarlo. ujú. Entonces, es un verdadero problema que tenemos y lo afrontamos. Y nosotros damos el servicio, pero representa un impacto en salud, en dinero, importantísimo. Además, en el caso, Doris, de las parturientas venezolanas, primero, la cantidad que es ínfima y segundo, el nivel educativo, el nivel de ese tipo de migrantes es distinto, ¿no? Sí, seguro, sí. sí. Ellas llevan más lo que tú le dices, que ese es un problema Y que se hacen tenemos. quizás sus chequeos aquí ya, Sí, o sea, que seguro, no la llevan mayoría. solamente al... Yo te puedo decir que en enero, mi práctica privada en enero, yo tuve 7 partos y 3 eran venezolanos. venezolana. Martín, Tati habla de un aspecto importante, el idioma. Cuando llegan las madres haitianas, si están aquí, hablan español, pero una viene, sabemos que llegan directamente a los hospitales.
¿cómo se está haciendo los hospitales? ¿Qué cantidad de personal de salud tenemos nosotros ya capacitado para hablar creol? Desgraciadamente y gracias a Dios, en la mayoría de las grandes maternidades tenemos intérpretes. Como en la maternidad de la Altagracia, en Los Minas, donde esos intérpretes ayudan a estas mujeres a tener una mejor comunicación porque es una barrera importante. Ellas la mayoría entienden y tienen muchos familiares que hablan el español porque están viviendo acá. Una de las primeras cosas que hacen un reportaje que hicimos nosotras una vez que se cambian el nombre. Sí, no. A veces hemos tenido el mismo nombre con 3 repetido, barrios, en 3 hospitales diferentes. Sí. El inmigrante busca la manera de sobrevivir. Es un verdadero problema que tenemos y eso complica la situación. ¿Y están ustedes preparando más personal quizá para expandir un poco más la interpretación? Realmente no hay una política específica para hacerlo, pero sí hemos instruido a los directores de hospitales que traten de incorporar en su personal a alguien que hable el creol para que les sea mucho más fácil la atención y impacte mejor en la salud de estas migrantes que estamos atendiendo en nuestros hospitales. Martín, y en el caso de la mortalidad infantil, que hablabas hace un ratito, cuando hablábamos de las unidades de intensivo pediátrico. Ajá. Pero ¿cómo está esa razón Sí. en la República sobre todo? Mira, en la República la tasa de mortalidad infantil en el 2023 era de 24 por 1000 y este año cerró en 21 por 1000. Hubo alrededor de cerca de 700 muertes menos. En parte de las cosas es que cuando nosotros llegamos a la gestión, en el país había 4 unidades de intensivo pediátrico en todo el país, 33 camas. Había una en Santiago, en el Arturo Grullón, en el Hospital de Los Minas en Santo Domingo, el Robert Reed y el Hugo Mendoza. Hoy tenemos 13 unidades aperturadas, 13 unidades agregando a estas 4, 9, ¿verdad? Tenemos en Bonao, en San Cristóbal, en La Vega, en San Francisco, en Salcedo, aquí en Santo Domingo se aperturaron más. Hoy podemos decirte que tenemos 68 camas, o sea que nosotros hemos duplicado y 2 más. Teníamos 33, ahora tenemos 68. Eso ha impactado en la mortalidad infantil, porque antes teníamos el gran problema que teníamos un niño muy grave en una emergencia dándole respiración artificial con ambú y eso. Hoy en día la tenemos. Que lo llevamos a ver. Sí. Y eso ha incrementado la mortalidad en algunos hospitales porque estamos trayendo niños muy graves a algunos hospitales, pero a grosso modo hemos disminuido la mortalidad infantil de manera importante. Qué bueno. Y ese sistema de referencia para estos niños que antes los padres salían con los muchachitos para los médicos, ya ustedes han mejorado también todo esto. O sea, de un hospital a otro y caían en la capital buscando soluciones. Tenemos una red de traslado. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto para mejorar todavía más esa red de traslado. Pero tenemos una red de traslado y contamos mucho con el 911 que nos da mucho soporte con ambulancias bien preparadas. Nos acaban de pasar, o no pasarnos, sino de designar 9 ambulancias para traslados neonatales e infantiles equipadas con monitores, con ventiladores, con cunas para transporte de los muy pequeñitos, una para cada región. Eso lo acabamos de hacer hace 2 meses y ya están equipadas, ya están funcionando y eso ha dado resultados. Es que esa red de traslado traslada a los niños en las condiciones de vida más estables, porque cuando un niño está muy inestable o un paciente, tratamos de no trasladarlo para que no vaya a morir en el camino. Y eso también ha impactado de manera importante en la disminución de la mortalidad infantil y neonatal. ¿Qué es lo que más provoca una mortalidad infantil y neonatal, Martín? Mira, lo neonatal, la mayor cantidad de niños que mueren son por la prematuridad. Tenemos muchos partos prematuros. ¿Qué porcentaje aquí ha disminuido mucho? Si te puedo decir el porcentaje, te podría mentir si te doy un número ahora mismo, pero sí ha reducido. Tanto así, mira, en mortalidad neonatal, te voy a decir, del 2022, si comparamos el 2022 con el 2023, redujimos la mortalidad en un 35%, 700 muertes menos. Y del 23 al 24 se redujo 400 muertes menos, un 20%. O sea que hay una reducción importante en la muerte neonatal. ¿Esa neonatal está estrechamente vinculada a la madre también? O sea, hay una vinculación. Seguro que sí, por el parto prematuro, por las infecciones, por las anemias, por las complicaciones de hipertensión y ese tipo de cosas.
Entonces en la neonatal está la La prematuridad prematuridad como número 1 y la infección como número y la 2. infección como Y número para dos. eso hemos abierto varias unidades de control de infecciones, donde hemos preparado unas campanas para preparar los medicamentos de manera aséptica, que no haya contaminación, que ha resultado en reducción en costos, porque antes se desperdiciaban muchos medicamentos, ahí se aprovecha hasta lo último. Y segundo, hemos disminuido las infecciones de manera importante en los hospitales que tenemos el control de infecciones. Martín, vamos a pedir tu anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces con más contenido, porque Doria, a mí me gustaría que habláramos con Martín el tema que no pasa de moda, lamentablemente, que es la deshumanización que se dice tanto por parte del personal de salud. Así que no se nos vayan, quédense ahí, que nosotros regresamos ahora con el doctor Martín Ortiz. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos conversando con el doctor Martín Ortiz, director del Materno, Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud. Y vamos a pasar, había prometido pasar a la parte de la deshumanización y humanización de los servicios de salud, pero el doctor se había quedado en la parte de la mortalidad infantil. Doctor. Sí, mira, la mortalidad infantil, como te dije, hemos reducido de 24 la tasa a 21 del 2023 al 2024. Y la principal causa de mortalidad infantil casi siempre son los problemas respiratorios. Se está poniendo el monoclonal del virus sincitial respiratorio a muchos niños. Eso ha disminuido de manera importante las enfermedades. ¿Hay una vacuna para eso? ¿Está en el país? Sí, ya? la vacuna la van a introducir en breve, el laboratorio Pfizer, para colocársela a las embarazadas sobre todo. Sí. Eso va a disminuir los problemas con los bebés. Ahora mismo le estamos, a través del ministerio, colocando el monoclonal para el virus sincitial respiratorio y ha resultado importante. Otra cosa importante que tenemos con los niños, y es producto de lo que decía ahorita, que las madres tienen que ir a trabajar, son los accidentes, tanto caseros como... Sí, eso es un grave problema. Y entonces tenemos muchos niños cada fin de semana o que se queman, o que se caen, o que se accidentan en motores también, niños y adolescentes. En estos días yo estaba en Asua y veía en un motor 2 niños que no debían tener más de 12 años los dos. Los dos. Iban, ya tú sabes. Entonces esos son niños propensos a accidentes. Entonces eso implica mucho en la mortalidad infantil. El hecho de que hemos reducido la mortalidad en adolescentes también impacta en las esa reducción estadísticas general, aunque lo infantil lo catalogamos a partir de Aparte, por debajo de los 5 de años. los 5 años. Martín, antes la diarrea era un grave problema, ya eso no lo es. Sí, lo sigue siendo. Las enfermedades diarreicas son un problema importante. O sea que como hemos aperturado tantos hospitales... Llegó un momento que era la primera causa de muerte en el país, Eso en la en parte infantil. es porque la mayoría de esta gente son muy vulnerables y las aguas que consumen no son las adecuadas. La higiene, por tanto, Exactamente. para lavar los alimentos y los utensilios de cocinar, y produce mucha diarrea. Perdón, y la diarrea sigue siendo una parte importante. O sea que los niños se deshidratan muy rápido. Claro, claro. Y la diarrea tiene esa capacidad. Y parece que a la gente se le olvidó el lavado de las manos después de la pandemia. Sí, oye, a la gente, a los médicos. Volvimos a como lo todo mismo. el mundo, Sí. a todo el mundo. Es uno de los grandes problemas que tenemos en la unidad de cuidado intensivo neonatal, que tenemos el jabón, lavado. el agua y las Los toallas protocolos de papeles que hay que mano, lavarse. y la gente se le olvida. Y se le olvida. Y es un verdadero problema. Por eso lo de control de infecciones ha dado muchos resultados, porque estamos en capacitación. Están y las demás. unidades de control de infecciones dentro de los hospitales. Lo estamos implementando y la estamos ampliando el rango, y la porque- supervisión, Martín, también, Sí, rigurosa. seguro. La doctora Malena, que es enferma con sus muchachitos, está sobre eso y hemos estado en todos los hospitales y el doctor Lama nos ha estado apoyando mucho porque todo lo que hemos solicitado ha sido cubierto por el servicio con la finalidad de que podamos cubrir eso. Entonces, la mortalidad infantil tiene muchísimas aristas también, pero las enfermedades respiratorias, las enfermedades diarreicas, los accidentes caseros y en las calles son
parte Parte importante importante. de la Yo sé, mortalidad. Tati, que tú quieres pasar al tema de, No, de Gloria, la agotamos primero eso, humanización, tranquila. pero yo quería aprovechar al especialista, al obstetra, ginecobstetra que tenemos aquí en el enfrente, Martín, porque nos concentramos a veces nada más a hablar en de mortalidad materna, pero ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer una mujer embarazada o antes de embarazarse para tener un embarazo saludable y no tener que enfrentar una complicación ya al momento del parto? Sí, mira, lo ideal es eso que tú mencionabas, que hubiese una consulta preconcepcional. Es decir, antes de Preconcepcional. embarazarse, ir al médico a decirle, oye, me voy a embarazar, ¿qué debo hacer? Ahí se le hace un sinnúmero de análisis y nosotros vamos a detectar algunas infecciones o anemia y la vamos a comenzar a mejorar. Y ya embarazada, la consulta prenatal es básica para que el embarazo pueda ir de manera correcta y uno detectar a tiempo los riesgos que Eso es mensual, Martín. Mensual. Normalmente lo hacemos mensual hasta el 7º mes y a Hasta el partir de ahí se hace más cercana. Pero aún así, uno puede pensar que con 5 o 6 consultas prenatales a nivel hospitalario Bien hechas. debería, sí, de calidad. Bien hechas. De calidad. Que es uno de los grandes problemas, porque tenemos una alta proporción de consultas prenatales y cuando las revisamos no tienen la calidad de La vida. rigurosidad. Exactamente. Entonces, con 5 o 6 consultas de calidad debe ser suficiente para que el médico detecte a tiempo los riesgos que tiene la paciente para convertirse en un paciente de riesgo. Perfecto. Ya que Dori va por ese tema, y es verdad, hay que aprovechar al especialista. El embarazo no es una enfermedad, es una condición, pero tiene lo suyo. Por ejemplo, mujeres que te dicen, doctor, es que no se me quitan los calambres embarazadas. Desarrolla, además de eso, de calambre, eso desarrollan otras situaciones la mujer. ¿Y por qué, por ejemplo, pasan esas cosas? Sí, mira, hay muchos cambios que son fisiológicos, es decir, normales, que una mujer va a experimentar durante su embarazo, pero que ponen en riesgo la salud de la mujer y del bebé. Recuérdate que hay un ser humano dentro de ella que está consumiendo Y creciendo. y creciendo. Entonces, si la mujer no se alimenta bien y ya ella viene con anemia, pero el bebé el bebé va a tomar lo de la madre. Entonces ella va a ir más complicada y al final los dos van a estar complicados. O sea, hay muchísimos cambios. ¿Por qué se acalambran los pies, por ejemplo? Sí, muchas veces por retención de líquido, otras veces por compresión de algunos de los nervios ciáticos y demás. Pero muy frecuentemente le va a pasar a las pacientes en las manos o en las piernas, calambre, lo que la gente le dice ciática y demás, Ciática, que sí. son cambios que se dan en el Que se embarazo dan en el por embarazo. diferentes razones. ¿Y por qué se echa tanto peso, se gana tanto peso en el embarazo? No se también? gana tanto peso. Hay algunas pacientes que ganan mucho ganan peso, peso. porque no hacen lo adecuado. Lo ideal sería que un paciente gane 1 kilo por mes. Eso son 2.2 libras. Ponle 3 libras. Ponle 4, podrían ganar. No todas las pacientes son iguales. Depende del tamaño, de la estatura, del grosor y eso. Pero lo ideal sería que anduvieran de 3 y 4 libras por mes. Entonces la gente no come adecuadamente, come mucho carbohidratos, no come las cosas de vida. Por eso se engorda. Sí, se engordan más de la cuenta. Hay algunos pacientes que tienen una condición especial que hace que pueda desarrollar preeclampsia, hipertensión arterial. Incluso hacemos sonografías tempranas, que es una sonografía genética que se da alrededor de las 12 semanas, que tenemos en algunos de nuestros centros públicos, equipos de materno-fetal para detectar ese tipo de cosas que te puede dar el indicio de si esa paciente va a sufrir una preeclampsia durante el embarazo y comienzan a tomarse medidas. Se le da aspirina, se le da calcio, se le da vitamina D, con la finalidad de prevención de la preeclampsia. ¿Y el ácido fólico para qué se El indica, ácido doctor? fólico normalmente se indica a todas las pacientes embarazadas para tratar de evitar defectos del tubo neural. O sea que es muy de la importante columna, que sí, la también. mujer- La Inclusive suplementación. aconsejan algunos médicos antes de embarazarse. Sí, por tomar seguro. los Normalmente productos. por eso la consulta preconcepcional. Incluso hoy en día hay prenatales que vienen con todo lo que se necesita, que se dan desde antes del embarazo. Desde antes del embarazo, durante el embarazo y en la lactancia, con la finalidad de mejorar las cosas. Entonces, el embarazo es algo normal que tiene muchos cambios que pueden complicar a la mujer. Una mujer embarazada está en riesgo y lo que debe hacer es asistir a su consulta, llevarse lo que le dice su médico y ante cualquier signo de alarma también hablar con su médico para que le tomen las medidas del ¿Cómo lugar. estamos en partos y cesáreas, doctor? Que es verdad Sí. que lo que dice Dori, que es un gran tema, que no se Sí, puede... no, es difícil. Mira, a nivel de la red pública, nosotros andamos entre un 46 y un 48% de los partos. Hay hospitales que llegan a los 80. Recuérdate que hay O hospitales... sea, cesárea con relación a partos son sí, 40, del los, 40.
En sentido general, a nivel nacional, está entre 46 a 48%, es decir, Partos. cesáreas. Cesáreas, Y un perdón. poco más de partos. Sin embargo, hay Perfecto. hospitales, recuérdense que hay hospitales de alta complejidad, Ujú. o sea, a la Maternidad La Altagracia, al Reinaldo Almanzar, a la René Klein en Santiago, a los Materno Minas, infantil van de los los Minas. pacientes más complicados. Exacto. Por lo tanto, en ocasiones ellos tienen una tasa de cesárea mayor, producto de que están viendo más pacientes complicados que pacientes de bajo riesgo. O sea que los partos están como en 58%, entonces. En un 52, 54% a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel Un nacional. Hay promedio hospitales- nacional. Hay hospitales que hacen 80% de parto y un 20% de Pero, cesárea. doctor, Y otros... Doctor, yo he visto, al menos en círculos que me muevo, a una gran cantidad de mujeres decir, yo quiero, jóvenes, y me gusta escuchar Sí, eso. seguro. Yo quiero parir. No, le dije a mi médico que yo quiero parir. ¿Es que está despertando el parto natural Sí, o qué, seguro, qué pasa? Seguro que sí. Bueno, el parto natural es lo natural, ¿verdad? lo natural. Y sería lo ideal. En mi consulta privada, casi todos mis pacientes llegan y me dicen, doctor, yo quiero parir. Yo digo, eso es una posibilidad y lo vamos a ver durante el embarazo. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos mucho diagnóstico prenatal y nosotros podemos detectar muchas cosas que pueden ser un problema. Eso incrementa un poco el índice de cesárea. Hay otras mujeres contrarias a esa que desde que llegan me dicen, doctor, Es una yo no voy a cesárea. parir, Yo no voy a esto es parir. una cesárea. Oye, y eso es un pleito desde el primer día hasta el último día. Sí. Y otras que sí. Cada día más vemos Miedo, pacientes. ¿eso es miedo al parto? Quizá tabúes, cosas Tabúes. que oyan, que el parto duele, eso, pero eso es algo natural. Porque no es fisiológico el parto. Es muy fisiológico. Pero Cuando uno- duele. O sea, puede ser fisiológico, por eso- pero duele. Por eso papá Dios se lo puso a ustedes. ustedes son el sexo Porque fuerte. el hombre no lo iba a No, aguantar. no. Pero entonces, Martín, lo que no se puede tampoco es satanizar la cesárea, porque hay momentos en que No, se debe hacer su el cesárea problema para de la cesárea salvar. es innecesaria. Y que es un Innecesaria, procedimiento médico. exactamente. La cesárea es innecesaria. Exactamente. Hoy en día podemos decir que la cesárea es más segura. Bueno, sí, pero no. Vemos que la mayoría de la mortalidad materna que tenemos en los hospitales Son están cesáreas. asociadas La cesárea. a una, a una cirugías. intervención y Ajá. la cesárea es una de ellas. Pero como te repito, muchas veces son pacientes que van complicadas y hay que interrumpir El el embarazo. protocolo dice que y hay que no- hacerlo. Y no hay condición Exactamente. para un parto y uno tiene que hacerlo. Por eso en hospitales de alta Más complejidad complejos. las cesáreas son más. Ujú. Pero de cualquier manera, y a nivel privado, un 80, un 90%. Sí, en privado es mucho más, por son supuesto. cesáreas. Son Y cesáreas. muchas veces es a petición de la madre o por condiciones. Exacto. Bueno, ya sí, Tati, Ya sí nos nos vamos vamos. a una pausa, la última pausa que vamos a hacer con el doctor y regresamos un momentito. Ahora sí vamos a hablar de humanización de servicios. Regresamos. Correcto. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos con el doctor Martín Ortiz en esta interesantísima conversación. Doctor, vamos a hablar de humanización de servicios de salud, que es un tema que tenemos años, años y años hablando de esto. ¿Qué es la humanización y qué ustedes han visto en estos últimos años? Sí. Yo digo que la humanización es que te trate como tú quieres ser tratado o como tú Exacto. quisieras que te trataran a ti. ¿Qué pasa? Eso es importante para un paciente, Muy doctor. importante. El que tú lo hagas sentir importante. Exacto. Gente. El que es... Que tú ajá, eres gente. Exacto, que tú eres gente. Me trató como que la tú eres gente, importante sí, para mí. sí. Mira qué pasa. Y damos capacitaciones y cada cierto tiempo hacemos talleres y reuniones y hablamos con los médicos al respecto. ¿Se ha perdido algo de vocación de servicio? Yo pienso que sí. La medicina igual que Eso todo. va con la misma sociedad, parece, doctor. Sí, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Tú buscas en los abogados, en los profesores, ya un profesor no era lo que era antes, ni para Esa vocación. Sí, ni para los alumnos, ni para la familia. O sea, No es- se ha ya no es perdido así, tanto es a así. tanto nivel que parte de eso ha perdido en los médicos. Hay una cosa que yo siempre digo, para cada paciente lo más importante en una emergencia
es lo suyo. Ujú. Yo puedo tener Claro, ahí varias pacientes claro. muy graves y tú llegas con que te Tú duele un entiendes que pie lo tuyo y es más grave que importante todo. Que lo dejen a tuyo. los otros y te atiendan a ti. Exactamente. Entonces a veces se confunde y dicen que los médicos se han deshumanizado porque no me hacen caso. Sin embargo, el médico está en otra cosa. Hoy en día tenemos un grave problema y es el teléfono. celular. Entonces tú llegas a una emergencia o a un sitio y tú ves los médicos y las enfermeras hablando por el teléfono, chateando. Algunas veces están hablando con otro médico Con para otro presentarle a un médico, sí. paciente, Ujú, pero muchas veces están preguntando. en otras cosas. Entonces se ha perdido mucho realmente. Duele eso, duele. Yo les digo a los médicos de mi generación que la vida media nuestra va a ser más larga de lo esperado porque nosotros somos un poco diferentes a los médicos más jóvenes, que son muy mercadológicos, que están muy en las redes, que están... Y entonces eso hace que tú te apartes un poco del paciente, a veces por estar Claro. más Y pendiente que de coja otras las cosas. tensiones propias, que dan esas herramientas. Exactamente. Ya hay médicos buscando views como cualquier otra persona. Como todo. Como todas las de estos y la jóvenes. gente te dice, sociales. no lo encuentro, lo ando buscando en las redes, a Ah, ver si sí, usted sí, está, sí, ¿dónde sí, está usted? sí, sí, Entonces sí. eso ha pasado. Yo pienso que se ha deshumanizado un poco el trato en todos los sentidos. Estamos tratando de orientar a la gente y sobre todo a los jóvenes por el camino correcto en ese sentido. Es difícil, no es tan fácil. Y nosotros capacitamos y hacemos reuniones y hacemos reflexiones y la gente lo asume. Tú vuelves 15 días después, ya se le olvidó. La vorágine del trabajo de un hospital Es es fuerte. dura, es Sí, dura. sí, sí. En una emergencia a veces en un día se ven 1000 gente y es difícil tú dedicarle todo el tiempo debido a cada uno de ellos. Hay no, algunos que le va a así es. tener que dedicar más tiempo que otros. Eso pasa. La gente también está muy reactiva. Ustedes se fijan que agreden muy frecuentemente a los médicos. Antes no se veía eso tanto. Y hoy agredir a un médico. No, o porque una también el enfermera, médico era un semidios con bata blanca al que se le temía. Sí, seguro. Antes era así, ya no. Ya no, Y ya ya ni la enfermera ni el médico lo Ya respetan. la gente llega exigiendo un derecho y a veces lo exige de una manera que el mismo de la médico manera- se siente Doctor, agredido. pero es No que disculpe. en el sector privado tú eres una especie de cliente con una secretaria que te atiende y que tú puedes quejarte y probablemente la queja llegue al médico. Hay una diferencia entre el tratamiento en el sector público y el sector privado. A los pacientes. Y son los mismos Y médicos, son el los mismo mismos- a veces son personal los mismos muchas médicos, veces. Sí, sí. la mayoría de las veces son los mismos médicos. Y eso es algo que nosotros le hacemos hincapié cuando hacemos estas reuniones. Decimos, oye, tú tratas a los pacientes del hospital diferente a los pacientes de tu consultorio privado, de tu clínica. No debe ser. Pero eso va en cada persona. Ujú, la Yo digo formación que de cada cada quien. persona tiene su formación, su forma de tratar a la gente. Yo digo que de ahí viene el éxito de cada quien, del trato que le da a los demás. Eso es Sí, básico. porque Y las se- y- voces se corren, o sea, cuando tú tratas bien a un paciente, ese paciente te recomienda con otro paciente. es La así. mayoría de los pacientes que uno tiene a nivel privado es porque alguien se lo Alguien dijo. le comentó. Normalmente es alguien que te recomienda. A nivel público, tú eres del hospital, Sí. no me importa mucho, Sí. me da lo mismo y eso. Ya Es eso una cambió. verdadera pena porque se trabaja con los más pobres. Sí, en los con los más hospitales, vulnerables, con los que más vulnerables. necesitan atención, escucha y demás. Yo pienso que no son todos. No, Es uno un, sabe que un no. grupo mínimo. Yo digo que lo mínimo siempre hace más bulla que lo mucho. Cuando es negativo, lo sí. malo se ve más que lo bueno. Sí, Tú puedes hacer sí, 10 sí. cosas buenas y Sí. una mala y solo se ve Con la una mala. que uno se equivocó ya con Entonces, eso ahí. Sí, seguro. Entonces, la idea es eso. Nosotros estamos trabajando en la capacitación, en la concientización del médico y del personal de salud en el trato humanizado, porque es necesario. Es necesario. Una mujer que está de parto es vulnerable. Muy Y está vulnerable. en una situación difícil y está sola, no tiene un familiar ahí, nada más Ahí tiene el dentro. médico, la enfermera, 2 estudiantes, 7 gente que están ahí, el anestesiólogo. Y si nadie es empático con ella, Sí, la sí. están- Ese maltrato al paciente va hasta desde la forma de hablar, hasta el lenguaje corporal, Seguro. hasta doñita, porque mire doñita, no sé qué cosa, Sí. hasta cosificarlo como un número más en una Sí, sala. seguro. Todo eso ha sido descrito por Son- los humanistas. son muchas cosas y nosotros no nos damos cuenta. Ujú. Y lo sabemos y no nos damos cuenta en el momento. Por ejemplo, Entonces, llamarle a un paciente cama 5, Sí, seguro. cama 4, cuando ese paciente se llama la señora fulana de tal. Estando Sí, anotado seguro. el nombre ahí, que Sí, solamente seguro. mirarlo. Yo hice mi especialidad en ginecología en el Hospital Central. Nosotros teníamos que aprendernos los pacientes de memoria. Por Y nombre. nunca por cama, sino Ah, por muy nombre. bien. Nombre, apellido y todo. Y realmente daba resultado. La señora cuando me veía,
me reconocía y me atendía Claro. y escuchaba lo que yo le decía y se sentía bien. La gente le tratado. gusta que le Sí, mencionen seguro. su Lo nombre más y eso lindo no que cuesta Lo más tanto. lindo es cuando te dicen Doris. Sí, o sí, Tati. Claro. sí, La gente sí, sí. entiende que es... Hay cercanía, que- confianza. Exactamente. Y- Entonces, es difícil. Estamos tratando, y vuelvo y te repito, no son todos, ni los médicos ni las enfermeras, pero se necesita más humanización en el trato. Bueno, Sí. es importante que En se esté esa- trabajando sobre todo en eso. Doris y Martín, en esas generaciones jóvenes, a que ustedes le van a pasar El mando, la el antorcha. mando, o sea, que es verdad que hay mucha comercialización en la medicina, como en todo, en el periodismo también, en el derecho también, Todos los lados. pero que ese es un paciente, una persona que está en etapa vulnerable, como decía No, y es la Doris. salud de un ser humano. Y es la salud y su vida. de Eso que está de no- por medio. eso Yo no creo que tiene precio. ustedes que están en las academias también tienen que trabajar mucho esa parte con los nobles médicos. Sí, siempre decimos eso. Yo quisiera que cada médico y enfermera tratara a ese paciente como quisiera ser tratado. Es la diferencia. Bueno, con ese mensaje de Martín, de que cada médico trate al paciente como quiere que lo traten a él, o le traten a su mamá, o le traten a su Claro. hija, le traten un familiar cercano. Yo creo, Tati, que no hay más desperdicio No. que con ese mensaje de Martín nos despedimos. Sobre por todo el día esa de parte hoy. que tú dijiste y que una vez la repitió un médico en medio de una protesta en el hospital Moscoso Puello. Si fuera tu mamá, Exactamente. esa parte a mí me gustaría que se le quedara a la gente, a los médicos que nos ven, que este programa tiene una gran teleaudiencia médica. Tratemos siempre al otro como si fuera nosotros mismos. ¿Verdad, Martín? Perfecto, así sería lo ideal. Sería lo ideal. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Gracias por siempre acompañarnos cada vez que te pedimos que nos acompañe para llevar orientación a nuestros televidentes. A ustedes muchísimas gracias por siempre estar ahí cada semana y será hasta la próxima semana. Dos por tres en salud.